¿Qué tal? Vamos a meternos de lleno en un tema que es pan de cada día en la práctica clínica y por supuesto fundamental para la UNACOM, la ascitis. Esta revisión va a ir directo al grano, a lo que de verdad necesitamos saber para manejarla bien. La pregunta es súper clara. Cuando estamos frente a un paciente con ascitis, ¿cuáles son los conceptos que sí o sí tenemos que dominar para el diagnóstico y el manejo? Bueno, en los próximos minutos vamos a destilar justo eso, partiendo por lo más básico de todo, su definición. En palabras simples, la ascitis es solo líquido acumulado donde no debería estar. Y aquí, algo clave que hay que recordar, aunque no esté escrito en la diapositiva. La ascitis se clasifica en 3 grados. Grado 1, que es súper leve, solo se ve con imágenes. Grado 2, ya es moderada y la podemos detectar al examen físico. Y el grado 3, que es la ascitis severa, la que llamamos atención, que ya provoca muchos síntomas. Para entender por qué se produce la ascitis, hay que tener claros sus 2 mecanismos principales. Primero, la hipertensión portal. Esta presión aumentada provoca una vasodilatación en toda la zona esplácnica. Esto, en el fondo, engaña al cuerpo, haciéndole creer que le falta volumen. ¿Y qué hace? Activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona y se pone a retener sodio y agua como loco. Y segundo, la hipoalbuminemia. Si tenemos menos albúmina en la sangre, la presión oncótica baja y el líquido simplemente se escapa de los vasos hacia el peritoneo. Una combinación perfecta, ¿no?, para generar ascitis. Bien, una vez que confirmamos que hay ascitis, la siguiente pregunta, la del millón, es ¿por qué está ahí? Y este es el punto de quiebre en el manejo, porque obviamente el tratamiento va a depender por completo de la causa que le está originando. Y para responder esa pregunta, tenemos una herramienta increíblemente potente, el gradiente de albúmina cero acítico que conocemos como GASA. Es un cálculo súper simple. Restamos la albúmina del líquido acítico a la albúmina de la sangre. Y aquí el número mágico es 1.1. Si el GASA es mayor o igual a 1.1, esto apunta directo, sin escalas, a hipertensión portal. Si es menor, tenemos que empezar a pensar en otras cosas. Ahora, fíjense en esta tabla, porque nos ordena todo el pensamiento clínico. En el grupo de GASA alto, la cirrosis hepática es la reina, responsable de más del 80% de los casos por lejos. Pero ojo, también puede ser por insuficiencia cardíaca o un síndrome de Budd-Chiari. Del otro lado, con GASA bajo, el panorama es totalmente distinto. Ahí pensamos en carcinomatosis peritoneal, pancreatitis, tuberculosis peritoneal o incluso un síndrome nefrótico. Y para aterrizar esto a nuestra realidad, a lo que vemos todos los días, es fundamental recordar esto. Acá en Chile, como en casi todo el mundo, la cirrosis hepática es, pero por lejos, la principal causa de ascitis. Esto nos tiene que orientar la sospecha diagnóstica desde el minuto 1. Ya que entendimos el por qué, ahora vamos al cómo. ¿De qué manera confirmamos y estudiamos la ascitis en la práctica, en el día a día? El examen físico es lo primero, y nos da varias pistas. El aumento del perímetro abdominal, la ganancia de peso, la clásica matidez que se desplaza en los flancos o el famoso signo de la onda líquida. En los casos más brígidos, el abdomen está tenso y el ombligo se puede hasta aplanar. Pero ojo, un dato clave. Si hay poco líquido, menos de 1,5 litros, puede que no encontremos nada en el examen físico. Ahí la ecografía es nuestra mejor amiga. Y llegamos a un punto que no es negociable. Ante un paciente con una ascitis nueva, o un paciente que ya conocemos con ascitis pero que se descompensa, la paracentesis diagnóstica no es una opción, es una obligación. Necesitamos sacar una muestra de ese líquido para saber qué diablos está pasando ahí adentro. Una vez que tenemos la muestra, esta tabla resume los 3 análisis que son oro puro. Ya hablamos del GASA, que nos dice la causa. Luego, las proteínas totales. Si están bajas, típicamente bajo 2.5, apoya muchísimo la sospecha de cirrosis. Si están altas, nos orienta más a una causa cardíaca o algo inflamatorio. Y por último, el recuento celular. Y aquí está. Este es el número que hay que tatuarse en la memoria, para el examen y para la vida. Un recuento de polimorfonucleares o PMN mayor o igual a 250 por microlitro en el líquido acítico hace el diagnóstico de peritonitis bacteriana espontánea. Y punto. No necesitamos esperar un cultivo positivo para diagnosticar y empezar a tratar. Pasemos ahora al manejo. Esto es escalonado, como subir una escalera. Partimos con lo más básico, restringir el sodio en la dieta. El segundo escalón son los diuréticos, con la espironolactona como el pilar fundamental, a la que le podemos sumar furosemida. Si eso no funciona o la ascitis es muy grande, subimos al tercer escalón, la paracentesis terapéutica, o sea, sacar el líquido. Y ya en la cima, para los casos que no responden a nada, tenemos el TIPS y el trasplante hepático.
Y aquí va una perla clínica que no se nos puede pasar. Si vamos a hacer una paracentesis de gran volumen, o sea, sacar más de 5 litros, es mandatorio reponer albúmina por la vena. La dosis es de 6 a 8 gramos por cada litro que saquemos por sobre esos 5 litros. ¿Por qué? Porque esto previene la disfunción circulatoria post-paracentesis y el temido síndrome hepatorrenal. Ahora hablemos de la complicación más temida y más grave de la ascitis, la peritonitis bacteriana espontánea, o PB. No es cualquier cosa, es una verdadera emergencia médica y tiene una mortalidad altísima si no la tratamos rápido. La PBE es, por definición, una infección del líquido ascítico que ocurre, como dice su nombre, espontáneamente, o sea, sin que haya un hoyo en el intestino ni nada parecido. Repetimos el criterio diagnóstico porque es vital. 250 o más polimorfonucleares. Y es súper importante saber que los síntomas pueden ser muy piolas. A veces es solo fiebre, un dolor abdominal vago o un deterioro general que no sabemos explicar. Hay que tener un alto índice de sospecha. El tratamiento de la PBE se apoya en 3 pilares. Primero, actuar al tiro. Iniciar antibióticos intravenosos empíricos de inmediato, sin esperar el cultivo. Las cefalosporinas de tercera generación, como la cefotaxima, son la primera línea. Segundo, dar soporte. Se ha demostrado que la infusión de albúmina mejora la sobrevida porque previene la falla renal. Y tercero, prevenir. Después de que un paciente tiene un episodio, debe quedar con profilaxis antibiótica para siempre, para que no le vuelva a dar. Pero, ¿qué pasa cuando la ascitis simplemente no responde a los diuréticos? Eso es lo que llamamos ascitis refractaria. Y aquí las opciones se acotan. Tenemos el TIPS, que es un procedimiento para crear un atajo dentro del hígado y bajar la presión portal. Es súper efectivo para la ascitis, sí, pero su gran riesgo es que puede provocar o empeorar la encefalopatía hepática. La otra opción, que es la única que realmente cura el problema de raíz, es el trasplante de hígado. Y esto nos lleva a la pregunta final, que es quizás la más importante en el manejo a largo plazo de estos pacientes. La aparición de complicaciones como la ascitis refractaria o un solo episodio de PBE son verdaderas banderas rojas. Nos están gritando que la enfermedad del hígado ya está muy avanzada y que el pronóstico es malo. Por lo tanto, no son solo complicaciones que hay que tratar. Son una indicación clara para empezar a evaluar a ese paciente para un trasplante hepático. Derivarlo a tiempo a un centro de trasplante puede cambiarle la vida literalmente.